Entonces, hoy vamos a trabajar en general las características de la antropología como ciencia y cuáles han sido las particularidades regionales, digamos. O sea, a nosotros nos interesa mucho ver específicamente qué es lo que pasó con esta ciencia en nuestra región, ¿no? Y nos interesa básicamente por el enfoque, ¿no?, que nosotros tenemos en relación a hacer ciencia, que lo vamos a ir desarrollando en este encuentro también, ¿no? Vamos a la 2, Virginia, sí, está bien. ¿Cuál es ese enfoque y por qué a nosotros nos interesa dar cuenta de cómo se tomó, digamos, la disciplina antropológica en esta región y en nuestro país? Es un enfoque que da muchísima importancia a los procesos políticos y a los cambios en la sociedad, porque parte del supuesto de que estos procesos políticos y estos cambios en la sociedad generan transformaciones en la disciplina, ¿no? O sea, la disciplina no es extraña, por eso ustedes ahí en la placa tienen esta ida y vuelta, ¿no? La disciplina no es extraña a los aconteceres y a los devenires sociohistóricos, políticos de la sociedad en la que se está estudiando, se está haciendo, se está pensando, ¿no? Ninguna disciplina, específicamente la antropología, pero nosotros partimos de esa base, ¿no? No hay manera de hacer ciencia que no esté arraigada, anclada, ¿no?, en un momento histórico determinado. Eso lo hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Y esto tiene que ver con esa vinculación, digamos, en que los procesos políticos y los cambios en la sociedad también van a ir generando transformaciones en la disciplina, ¿no? Ojo con pensar siempre que esos procesos políticos y cambios en la sociedad son, al modo del pensamiento evolutivo, siempre para mejor. Recuerden que nosotros pensamos que los procesos políticos y los cambios y las transformaciones en la sociedad no siempre son para mejor, digamos, ¿no? Y que las transformaciones en las disciplinas tampoco, o el auge de distintas corrientes o distintas líneas dentro de una disciplina, tampoco siempre es lo mejor, digamos. Habría que verlo en relación a qué y a quiénes, ¿no? Esa es la invitación un poco a poder pensar. Vamos a la 3, Virginia. Bueno, después de muchos años de trabajar en esta materia, opté por proponerles el texto de María Rosa Neufeld porque me pareció el que generaba una periodización, digamos, una mirada en el tiempo de la disciplina bastante sencilla, ¿no? Hay otras periodizaciones que hemos trabajado y otros autores que hemos trabajado años anteriores, pero que son bastante complejos y imbricados de agarrarlos. Entonces, a mí me parecía que en este contexto de virtualidad, donde no podemos como discutir muchas cuestiones, donde se nos acotan los tiempos, esta autora es bastante concisa, digamos, y plantea como dos grandes momentos, digamos, en la conformación de la disciplina antropológica, ¿no? Uno, digamos, el de la antropología clásica, ¿no?, donde justamente, recuerdan ustedes la clase pasada, hablábamos de que el objeto de estudio era el otro, la exoticidad, digamos, los pueblos exóticos en el sentido de los pueblos desconocidos, ¿no? Los pueblos, aquellos inclusive de espacios y de raigambres, digamos, que o en el tiempo, digamos, o en el espacio eran son fuertemente caracterizados como exóticos, como diferentes, ¿no? ¿En qué? Fundamentalmente había una mirada hacia tres cuestiones. Las cuestiones del poder, ¿no?, del parentesco y de la política, ¿no? Entonces,
esta antropología clásica hacía como un fuerte, ¿no? Un fuerte anclaje en cuestiones que tenían que ver con cómo se organizaba, digamos, se organizaban las cuestiones de parentesco, en cómo se hacía política en un determinado grupo social y en cómo se ejercía, digamos, se organizaba el poder en esa sociedad, ¿no? De una manera, yo les diría, que podríamos decir, sincrónica, o sea, que tenía que ver con, como si ustedes dijeran, bueno, un corte, ¿no? Como sincrónica, como si fuera ahora, en este momento, ¿no? Un corte en un determinado momento, ¿no? Donde uno podía mirar eso como si fuera una fotografía, ¿vieron? Imagínense eso, como si ustedes pudieran sacar una fotografía de una sociedad en su totalidad, digamos, esto se lograba, ahora vamos a ver alguna, o los antropólogos pensaban que lo lograban, digamos, conviviendo mucho tiempo, haciendo lo que se llamaba trabajo, y se llama aún, digamos, porque algo que vertebra la disciplina es el trabajo de campo en una determinada comunidad, ¿no? Entonces, esa foto nos iba a dar una imagen, un panorama holístico, o sea, casi total, ¿no? Con esa ambición de dar cuenta de la totalidad de una sociedad, porque se suponía pequeña, se suponía simple, ¿no? Y fundamentalmente mirando a estas tres cuestiones, ¿no? El poder, el parentesco y la política. Y podríamos decir, para lo que está planteando esta autora, digamos, que la antropología contemporánea, que ella la plantea como deviniendo de los fines de los años 60 y los años 70, digamos, vuelca más profundamente, ahora después vamos a ver por qué les digo más profundamente, la mirada hacia la propia sociedad, que antes se acuerdan que yo les dije en la anterior clase quién se dedicaba a estudiar, y ahora lo vamos a ver, digamos, la propia sociedad, eran los sociólogos, y los antropólogos estudiaban otras sociedades, a los otros, ¿no? Acá la antropología contemporánea empieza a mirarse a sí misma, que no es que no lo hiciera antes, pero digo, es más abiertamente esa mirada, ¿no? Hacia la propia sociedad, inclusive el objeto de estudio pasa a ser, digamos, pasan a ser sujetos de la propia sociedad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a desarrollar ampliamente, la escuela, los sistemas educativos, ¿no? Y ya la cuestión, en lugar de estar pensando solamente en el poder, por ejemplo, se va desplazando a pensar en las relaciones de poder, ¿no? En las relaciones de desigualdad y en los conflictos y las resistencias que los grupos de poder, los grupos sociales, digamos, generan a partir del ejercicio de estas relaciones de poder y de estas relaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, si por un lado la antropología clásica estaba pensando de alguna manera como en formas culturales cristalizadas, como en la pureza de una forma cultural, ¿no? Como si las culturas no se transformaran en el tiempo y no hubiera conflicto, al contrario, el conflicto era visto como algo que rompía, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos, con la paz social, digamos, que rompía con el funcionamiento del organismo social, casi como si, si la sociedad tuviera una correlación con el organismo humano. Entonces, si una parte de la sociedad no funciona como debe, funcionalismo se llamó esta corriente, genera una situación, ¿no?, de anomia y demás que hay que corregir, una falla que hay que corregir, ¿no? Cuando la antropología contemporánea se da cuenta, empieza a dar cuenta de que
el ejercicio del poder implicaba relaciones de poder, ¿no? Y implicaba que hubiera en la sociedad gente con más y con menos poder, por lo tanto, relaciones desiguales, y por lo tanto, eso iba a generar conflictos y resistencia, ¿no? Y empieza a dar cuenta de esas situaciones. No es casualidad, esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes, con poder pensar las transformaciones en la disciplina en relación a los procesos históricos. Ahora vamos a ver por qué pasa esto en la antropología. Seguimos con la siguiente, Virgi. Bueno, acá es casi como si yo les diría esto que dijimos recién, en una especie de línea de tiempo cortita, ¿no? Donde se vuelve a explicar esto que yo les contaba hasta ahora, ¿no? Entonces, en lo que sería, digamos, para la antropología contemporánea y la antropología crítica, la división del trabajo intelectual, por un lado, la sociología estudiaba lo urbano y el occidente, nos estudiábamos nosotros, los blancos, que después vamos a ver que nosotros también somos otros para otras sociedades, y la antropología estudiaba lo originario, lo rural, ¿no? Los indios, los pueblos exóticos, ¿no? En los años 60 y 70 se producen fuertes transformaciones sociales y, digamos, la antropología, como otras disciplinas, porque como las ciencias sociales en general y como otras disciplinas, asume el carácter político de su conocimiento, o sea, decir, el conocimiento no es objetivo, esta idea que tienen algunos científicos o que tenía el positivismo como corriente científica de pensar que el conocimiento científico podía ser objetivo, o sea, podía aislarse del contexto histórico. Lo que sucede, digamos, con esta antropología es decir, bueno, no nos podemos aislar del contexto histórico, no nos podemos aislar de... agrandarlo un poquito más a la pantalla para que se vea... Bueno, se ve bien, Virgi. Ahí estamos. No nos podemos aislar de que todo lo que nosotros hagamos o digamos desde la ciencia tiene consecuencias políticas, ¿no? Y acá me detengo un ratito, no es una digresión, sino que me detengo porque lo que hice fue no lo expuse acá en el PowerPoint y para que sea un poco más sencillo, digamos, el estudio, pero, digamos, esto tiene una directa relación con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue el nazismo, digamos, y con asumir que mucho conocimiento científico había generado las bases, la sustentación, digamos, de el exterminio judío, ¿no? O sea, hay autores como Menéndez, que yo no se los doy a leer porque es muy complicado, o lo hago cuando puedo estar yo acompañando la lectura permanentemente, no sería este el momento, que se dedican a estudiar, digamos, la manera en que el nazismo no fue, digamos, algo salido casi como producto de la locura de un sujeto como Hitler, ¿no? O sea, él da cuenta de cómo la ciencia médica, la economía, la política, la antropología, muchísima ciencia social y las ciencias duras, duras entre comillas, ¿no? Habían aportado a esta creencia, ¿no? A la creencia y a sostener de modo ideológico, ocultando el carácter ideológico de tales afirmaciones, la justificación del genocidio nazi, ¿no? Entonces, bueno, hay una profunda crisis, digamos, de las ciencias sociales. Hay una asunción, digamos, de que cuando estudiamos otros pueblos, debemos dar cuenta
de las relaciones de fuerza y, por ejemplo, asumir que muchísimos pueblos estaban en lo que se llamó situación colonial, que para nosotros los antropólogos es, digamos, como el eje de la disciplina también. O sea, si por un lado nuestros haceres tienen que ver con el trabajo del campo, también tienen que ver con el reconocimiento de la situación colonial, ¿no? Y, digamos, el objeto de estudio también se transforma y pasan a ser no solamente los pueblos originarios, que no dejan de estar ahí, digamos, pero los pueblos originarios atravesados, cruzados, y también otros sujetos, digamos, no solamente los pueblos originarios, por cuestiones de clase. Entonces también la mirada se va hacia los obreros, hacia los migrantes, hacia las mujeres, hacia las disidencias de género, hacia cualquier sujeto o grupo de la sociedad caracterizado como un otro, ¿no? Como un otro en la propia sociedad. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, los manicomios empiezan a ser, digamos, lugares donde los antropólogos investigaban qué se entendía por locura, cómo atendía un médico occidental la locura, ¿no? Siempre en una relación, o por lo menos digamos, la perspectiva desde la que nosotros abordamos la antropología, en una intención también de diálogo con otras culturas, ¿no? Menéndez está permanentemente pensando, digo Menéndez porque es el que trabaja la cuestión de la medicina. Digamos, hay una cosa ahí no solamente de objetivar o pensar cómo se hace medicina o cómo se trata la salud mental, digamos, en los pueblos, en la sociedad occidental, ¿no? Cómo funcionan los manicomios, cómo se decide encerrar una persona, digamos, en una institución, digamos, para enfermos mentales, qué se define como enfermo mental, si es una enfermedad, si no lo es, si es un padecimiento, digamos, si es producto de la sociedad, si hay alguna relación entre la salud mental y los procesos sociales, digamos. Todo eso empieza a parecer como una gran pregunta que no está desanclada o desarticulada de ninguna manera de los procesos sociales que se generan en los 60 y en los 70. ¿No? Porque pensemos que, por ejemplo, Fanon y varios, digamos, intelectuales, hijos de las colonias europeas, ¿no? Van a empezar, Memmi, que era médico, digamos, van a empezar a analizar el efecto del colonialismo sobre los pueblos, ¿no? Entonces también empieza a discutirse si la cuestión de la salud mental no tiene que ver con esa situación de dominio que ejercían determinados pueblos sobre otros. ¿Se entiende lo que digo? Estoy tratando de reducir una carrera entera en un ratito, así que bueno, no se asusten, pero si más o menos pueden, digo, son cosas que ustedes pueden buscar en internet y que seguro van a encontrar y que además son maravillosas. Fanon escribió un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, que yo ya se los nombré la clase pasada, que es muy lindo, no lo traje acá para mostrárselos, pero es muy interesante, donde muestra estas relaciones de dominación, donde bueno, Sartre, que era, digamos, que venía del pueblo que colonizaba, digamos, al pueblo de Fanon, le escribe el prólogo, pero era uno de los intelectuales, digamos, que estaba a favor de estos procesos de descolonización y de independencia de las colonias. Muy interesante, muy famoso, que también lo pueden buscar en internet y lo pueden leer, que, digo, son cuestiones, y Memmi también escribe varios libros sobre esta situación, digamos, del padecimiento y de la salud mental en relación, digamos, a las cuestiones ligadas a la colonización y a la esclavitud, digamos. Entonces no se olviden que no se olviden. Estamos hablando de pueblos esclavizados de África, del norte de África, de donde se sacaban esclavos, de donde, digamos, se sacaba mano de obra barata para el desarrollo de lo que se denominó en ese momento, se denominaba el primer mundo, ¿no? Bien, sigamos.
Virginia Locke. Ahí estamos. Entonces, esa antropología clásica, digamos, tiene antecedentes en las reflexiones sobre la vida en sociedad. Todos los pueblos reflexionaron, no es que, digamos, esperamos a que existiera la sociología para reflexionar sobre cómo nos organizamos, ¿no? Todos los pueblos tenían modos de reflexionar, inclusive, digamos, las escrituras, las religiones, las filosofías, ¿no? Religiosas, políticas y demás, escritas y no escritas, las creencias de los pueblos son modos de pensar la sociedad y de pensar los fenómenos de la naturaleza. Después, algún día les voy a leer un cuento de México. Bueno, hay muchos cuentos y muchas leyendas, digamos, que recuperan modos de pensar que son reflexiones sobre la vida en sociedad. No es que no se pensó la sociedad hasta que no llegó la sociología y la antropología a pensarla, ¿no? Científicamente. Pero cuando empieza a aparecer, digamos, una pregunta, ¿no?, ya fuerte, ¿no?, sobre cuestiones que tenían que ver con el orden social, o sea, cómo se organizaba una sociedad. Pensemos que la sociología, que ustedes van a tener y deben de estar teniendo la materia, pero la sociología, digamos, nace con Durkheim, con Marx, digamos, no con gente que estudió una carrera de sociólogo, ¿no?, sino con pensadores que empiezan a pensar la sociedad, ¿no?, en momentos en que la sociedad se estaba transformando, ¿no? Comte, los primeros sociólogos, ¿no?, están ligados a la Revolución Industrial, a la Revolución Francesa, ¿no?, y a los efectos de estas transformaciones sociales, en tanto, ¿qué era lo que iba a organizar ahora la sociedad? Si no lo organizaba el rey, la monarquía, ¿no?, y quienes hasta ese momento venían organizándola y ejerciendo el poder, ¿no? Y el surgimiento de los estados nacionales, ¿no? O sea, el Estado existía, la pregunta, ¿no? ¿La organización en Estado existía en todas las sociedades? O sea, todos los pueblos tienen Estado, ¿no? Esas dos grandes preocupaciones atraviesan a la antropología clásica, ¿no? Es como una mirada, ¿no? O sea, yo miro otra sociedad a ver qué pasa, registro, hago trabajo de campo, ¿no? Registro modos de relación y voy a estar mirando, digamos, esto. Como dicen los psicólogos, con una atención flotante, digamos, voy a estar con la atención puesta en cómo se genera el orden social en esa comunidad, ¿no? ¿Hay Estado o no hay Estado? La ley proviene del Estado, está escrita, ¿cómo funciona en la sociedad? ¿Está? ¿Cómo funciona? Fíjense, esa es la gran pregunta en este momento de la antropología clásica, ¿no? Como si fuera un mecanismo, ¿no? Un mecanismo perfecto de alguna manera y que cuando eso se desajusta, ¿no?, hay algo que hay que volver a ajustar para que funcione bien. ¿Se entiende? Seguimos. Bueno, acá tienen imágenes de cómo se hacía antropología, ¿no? Fíjense, ahí tienen dos famosísimos antropólogos, casi los dos, bueno, casi como los dos padres. No, a mí no me gusta decir padres, porque no me gustan esas figuras, digamos así, más del orden de la cuestión familiar, ¿no? Fueron pioneros, ¿no?, en este tipo de estudios. Malinowski y Evan Pritchard. Digamos, fíjense cuáles, rodeados ahí de pueblos, ¿no?, estudiando los collares, estudiando, no, bueno, el otro está ahí fumando sentado en una sillita mientras todos los demás están ahí como posando. La posición también del antropólogo ahí está linda para que ustedes la puedan ver, ¿no? ¿Qué lugar ocupaban los antropólogos en ese modo de hacer antropología, ¿no?
Gracias. Disculpen, me llegó el mate porque son días así largos los viernes. Bueno, sigamos. Esto es más o menos para mostrarles como el modo clásico de la antropología, ¿no? Y acá aparece un señor que se llama Valandier, fíjense, y, digamos, el reconocimiento, de alguna manera, ustedes fíjense las dos imágenes anteriores, no hay como una romantización de la diferencia, ¿no? Es como si nosotros fuéramos... A mí me hace acordar a cuando vamos como turista, no sé, a Jujuy y nos sacamos la foto con la nenita Coya, ¿no? O sea, esa cosa de, ¿no? De souvenir, ¿no? A ver, no es no es una cuestión de que estamos subestimando ese modo de hacer ciencia, pero digo, es la exotización del otro. El otro es tan extraño que hay que mirarlo como si fuera, no sé, ¿no? Pero además, en esa mirada tan profunda hacia lo exótico, ¿no? Hacia lo diferente del otro, no se estaba mirando cuáles eran estas cuestiones, como por ejemplo la situación colonial, las relaciones dispares de poder, ¿no? Cómo están ahí romantizadas de alguna manera los pueblos vestidos semidesnudos y el señor estudioso, ¿no? Sentado en una silla, con gorro, con sombrero protegido. No es un juicio de valor, estoy diciendo nuevamente, ¿no? No es un juicio de valor sobre cómo se hacía antropología o sobre si eran buenos o malos antropólogos, Malinowski y Evan Pritchard y los clásicos, digamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un modo de mirar, ¿no? Un modo de mirar que desconocía algo que este señor que ustedes ven ahí ahora, Georges Valandier, va a llamar situación colonial, que es una manera de dar cuenta y empieza a hablar, fíjense, ¿no? Empieza a hablar de dominación, ¿no? De dominación de una minoría extranjera, dice, que en nombre de la superioridad racial o étnica se afirma dogmáticamente sobre el otro pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablaban en la clase pasada? Yo les decía esta idea de que la superioridad o la punta más evolucionada, digamos, de la flecha del tiempo era la sociedad occidental, ¿no? Y que la más atrasada era la otra. Bueno, este modo de hacer antropología, que no fue el evolucionismo, tampoco daba cuenta de las relaciones de poder y también suponía, digamos, una superioridad racial o étnica o cultural sobre el otro al que iba a dominar, ¿no? Esa minoría se imponía a una población autóctona, diciendo que esa población era inferior desde el punto de vista material, desde el punto de vista cultural, ¿no? Lo interesante es pensar, digamos, cómo Valandier reflexiona sobre esta cuestión, ¿no? Que la dominación vincula, hace una relación entre dos sociedades, dice él, radicalmente diferentes, ¿no? Compara y justifica el dominio sobre esas, sobre ese modo de verlas, como si estuvieran comparando lo mismo, cuando en realidad son cosas tan distintas que compararlas en términos de pensar que son iguales, ya eso es un acto de violencia, ¿no? Ya eso forma parte de esa situación colonial donde se violenta a otro grupo, ¿no? Porque es considerar que el otro está en las mismas condiciones, digamos, para pensarse en la relación con el otro, ¿no? Entonces,
Una sociedad, dice él, industrializada, mecanizada, de intenso desarrollo y de origen cristiano, se impone a otra no industrializada, de economía atrasada, decían ellos, ¿no? Simple y cuya tradición religiosa no es la cristiana, ¿no? Eso es lo primero que ellos se empiezan a ver. Después esto se complejiza mucho más, por suerte, dice. Pero digamos, esta base es importante tenerla clara, ¿no? Que se trata de comparar dos cosas que no son comparables, ¿no? Que no son comparables, pero que bueno, esa comparación servía para justificar la dominación. Porque si yo soy superior, ellos, hasta que no lleguen a ser como yo, son inferiores. ¿Se entiende? ¿Se entiende el mecanismo? Esto, chicos, a ver, chicas y chicos y Pablo, es muy importante, digamos, es muy, muy importante de asir, porque también se ancla después en los modos de construcción de la otredad también al interior de la escuela. Digo, vayámoslo pensando así, ¿no? No es una cosa que les pasaba a estos antropólogos nada más, ¿eh? La otra cuestión es que esta relación se presentaba con un carácter antagónico básico, o sea, ¿es esto o es aquello? No se podía pensar, porque del mismo modo en que no se estaba pensando, digamos, y que se pensaba en la cultura como algo puro, cristalizado, inamovible, ¿no? Del mismo modo, no se podía pensar en relaciones interculturales, digamos, que es un modo que es una palabra que aparece mucho después en la antropología y que de alguna manera da cuenta de procesos que efectivamente ocurrieron, digamos, y que siguen ocurriendo, ¿no? Sino que estas diferencias son antagónicas. O somos occidentales, cristianos, ¿no? Desarrollados, o somos indios, atrasados, patas sucias, ¿se entiende? Son antagónicas las posiciones, ¿no? Y sirven de justificación, ¿no? Del uso de la fuerza. Porque piensen que eso fue la justificación para llevar adelante los procesos de colonización y de conquista, ¿no? No solamente los primeros que se dieron en América, digamos, sino los segundos, ¿no? Los que se dieron sobre África, sobre Asia, ¿no? Bien. Y hay una afirmación que dice Vallandier que es interesante, que es la que después retoma Fanon, retoman Memmi, digamos, y retoman todos aquellos que van a luchar por la emancipación de estos pueblos y de esta segunda ola, digamos, anticolonial, es que la situación colonial es una situación total. ¿Qué quiere